Bueno, antes yo voy a decir que un poco mi manera de vivir ha sido un poco mixta desde que nací. Formo parte de una familia de carpinteros hasta hace 7 meses. Soy profesor en la Universidad de Alicante también. Y tengo otra especie como de tercera vocación, que es como una ONG de diseño de un futuro sostenible de la Huerta de Murcia, en la que hacemos talleres con niños, rutas de cartografiado del paisaje, situaciones más culturales, situaciones que tienen que ver con la alimentación, con el turismo y con la comida de proximidad. Y hay un cuarto universo, que es el de arquitecto, que también de vez en cuando habito. Y yo voy a contar esa parte, que es un poco es la parte más seria, ¿no? Pero no es más de un 30% de mi vida, ¿vale? Lo que pasa es que el resto explica, sobre todo lo que tiene que ver con la madera, algunas de las cosas que vais a ver. Vale, esto, bien. Yo voy a intentar contaros algo así como una obsesión que tengo, una idea que tengo de que los arquitectos somos mejores cuando hacemos obras como hoy en concreto hemos visto. O sea, claramente los arquitectos me han chafado casi el 50% de la conferencia, porque han demostrado que algunas de las cosas que yo intentaba demostrar también eran posibles, y bueno, lo cual es una delicia. Pero lo que voy a intentar es explicar que, como ellos hacen, la arquitectura es mejor cuando es un poco tipológica, cuando los arquitectos nos basamos en situaciones que dominamos mucho, cuando desarrollamos modelos, más que cuando intentamos ser muy originales cada vez que nos hacen un encargo, ¿no? Que seguramente es una idea un poco más instalada en las escuelas, ¿no? Bien, vamos a ver 6 obras que se emparejan de 2 en 2. Aquí vemos la primera, la segunda y la tercera. Al revés. Bueno, pues así. Bien. Bueno, hay una pequeña referencia antes. Vale. Las viviendas que están diseñadas para el paisaje. Es la primera de las 3 partes, ¿vale? Esta ya la conocéis, no es mía, claro. La vivienda, ya que estáis viendo, vais a ver a la izquierda una y a la derecha otra. 2 viviendas distintas. A la izquierda una vivienda, unas casitas que no se llegaron a construir y que formaban parte como una especie de camping de ampliación de un hotel junto a una montaña. Y a la derecha una obra que se construyó hace 3 años o así, en la Huerta de Murcia, que las 2 están pensadas para que sobreviva el paisaje, sobre todo el suelo, por debajo, y ellas colocarse elevadas. La de la izquierda rodeando un árbol, encaramándose a un árbol de un modo que se enrolla sobre sí misma, y la de la derecha pues intentando que un paisaje hundido, que es muy importante en Murcia, que es el del Soto del Río, que es esa parte de la huerta que está justo en contacto con la mota del río, pero que está más hundida tanto que la mota que tiene a la izquierda, como veis aquí, ¿no?, como que la carretera por la que se accede, que está a la derecha, ¿no? Y que en principio, sin embargo, el ayuntamiento, por un sistema muy raro, propone como que habría que rellenar, ¿vale? La casa de la derecha, lo que es la casa de la Mota del Río, es una casa hecha prácticamente, no solo contra el deseo de los clientes de realmente rellenar ese terreno y construirse una casa más Joaquín Torres, encima, cumpliendo con las ordenanzas del ayuntamiento de que se rellenara, y bueno, pero son 2 casas que yo creo que se parecen. Tienen unas plantas bajas, que son las que a mí me interesan, en las que no hay nada sobre el paisaje original, y unas plantas altas que consiguen que suceda lo de abajo. Aquí la estáis viendo, funcionan en sección de maneras similares, lo que sobrevive es la planta baja, es lo que importa, y la sección. A la izquierda, como quedó el proyecto en su momento de las casas estas para como alojamientos turísticos, y a la derecha como está actualmente, hace 2 semanas, la casa de la Mota del Río, ¿vale? Que sí que veis que tiene una configuración espacial sobre estos pilotes inclinados, un poco aproximada a la de la derecha. La construcción en la casa de la Mota del Río está escalonada en el sentido de que va siendo más inmaterial conforme se va acercando al cielo, ¿no? Abajo lo que funciona como, o sea, la casa funciona como una pasarela que conecta los dos, la mota con la carretera, y por eso está soportada con una estructura de hormigón, o sea, tiene una estructura de hormigón, es muy sólida. El primer forjado ya iba a ser un forjado, es un forjado metálico más ligero, y el segundo iba a ser un forjado de madera, y al final volvió a ser metálico. Es una pena, porque yo quería que fuera un poco cada vez más inmaterial, ¿no? Y luego tiene unos revestimientos de madera que intentan vincularla con un paisaje inmediato, y también un metacrilato, sobre todo en la parte superior, que con el cambio de la luz
luz en las distintas horas del día produce unas transparencias bastante graciosas o bastante que aligeran bastante el peso de la casa. La casa es una casa escalonada para no existir en la planta cero, para tener un perímetro como del 80% en la planta baja y luego un 100% en la planta segunda, es decir, ser más grande conforme crece en altura, una especie de pirámide invertida. Y lo estoy viendo aquí, ¿vale? No tiene mucho más. Aquí veis la mota, ve cómo funciona. Y aquí lo estoy viendo cuando era completamente un ovni, ¿no? Y había gente que pensaba que era un casino. Pues es una casa que yo podía haber hecho cuando acabé la carrera en Pamplona, ¿no? Yo estudié en Pamplona, que soy de Murcia, y podía haberla hecho, ¿no? Es como súper fotogénica, o a la gente, a los arquitectos ahí de Murcia les gustaba mucho porque era como eso, como muy, muy fotogénico, ¿no? Y a mí no me gustaba demasiado. El interior pues es muy predecible, lo que estáis viendo, ¿vale? Vamos a ir un poco rápido, y esta es la última imagen de esta casa. Lo que me interesa es que a la izquierda estamos viendo la casa ovni y a la derecha hace un mes ya era muy distinta. Ya la casa, gracias a la naturaleza, empezaba a ser lo que tenía que ser, un sitio un poco más amable. Bien, pero me gusta que se parecen las dos, ¿no? Es como si los arquitectos tuviéramos en nuestra cabeza, pienso yo, 2, 3 tipos de casas, 2, 3 tipos de obras y fuera difícil salir de ella a lo largo de nuestra historia, ¿no? Esta pareja que vamos a ver ahora es más clara el paralelismo del trabajo entre una y la otra, son 2 casas, y a este subtítulo esta mañana le he puesto de subtítulo a esta segunda parte de la presentación para la arquitectura, ¿vale? Esta es la parte que ellos hacen muchísimo mejor que yo y de la que he aprendido muchísimo, o sea, esto me ha venido genial, aunque ya lo conocía. Veis aquí el dibujo de las pompas de jabón de Cyril Stanley Smith y esta arquitectura de Sana para el teatro y el Centro Cultural de Almere, que vosotros reconoceréis también, supongo, Xavier, muy vuestra, ¿no? En el que todos los espacios de una arquitectura son principales. No existen galerías, no existen pasillos, tienes que ir atravesando cada sala para llegar a la siguiente, no hay espacios de servicio, por decirlo de algún modo, ¿no? Esto me interesaba mucho y me interesaba, aunque estas 2 casas que vamos a ver se apoyan, nacen también en parte desde el paisaje, se apoyan en una cosa que voy a contar después. Esta de la izquierda, la casa entre limoneros, nace del dibujo de todos los árboles, de los limoneros que hay en una parcela, y a partir de ahí pues lo veis en la maqueta, tratar de encajar una casa que respeta una serie de árboles y que se pega mucho a otros. Y la de la derecha, ya que está hecha 10 años después, es una casa que ya incorpora criterios de bioclimatismo, de orientación, como un hemiciclo solar hacia el sur, de chimeneas solares, y luego veréis, ¿no? Que se entierra también hacia el norte, que propone una fachada hacia el norte que en realidad solo es esta prácticamente. Y bueno, a pesar de eso, lo que comparten las 2 casas es esto. A ver. Vale. Las separan casi 10 años. Lo que comparten es el esfuerzo que compartimos un poco, de intentar demostrar que una arquitectura desarrollada a partir de muros de carga puede tener calidad espacial. Cuando nosotros estudiábamos, bueno, como todo lo compartimos en nuestro origen mucho esa idea de la arquitectura, de que la arquitectura es un poco más fácil cuando los sistemas constructivos son pues el hormigón o el metal. Y un poco, cuando yo empecé a hacer esta casa de los limoneros, que es la primera obra que hice, que no era entre medianera, o sea, el primer chalet que me encargaban, ¿no? Lo que hice fue, en lugar de hacer esa arquitectura que yo podía haber aprendido en Pamplona, pues lo que quise fue intentar pensar que la manera en la que mi abuelo, que era carpintero y que no era arquitecto, habría hecho la casa, debía tener algún representante peleando por su futuro. A ver si me explico. Claro, sin arquitectos, la gente solo se hacía una casa copiando la que tenía al lado, ¿no? Y eso, yo creo que a muchas de los pueblos, de las ciudades y los pueblos que conocemos, le otorga una calidad, una tranquilidad o una paz, o incluso una manera de funcionar ecológicamente, climáticamente, superior a muchos de los tejidos residenciales que hemos visto en los últimos 30, 40 o 50 años, basados en según qué diseños más
floridos o más singulares, pero de piezas tipológicamente menos testadas y por lo tanto muchas veces menos eficaces. Entonces, son dos esfuerzos por cómo dibujar casas con muros de carga en las que, como estáis viendo aquí, algunas salas, como este comedor o como este estudio, se convierten en lugares de paseo previos a los dormitorios. Comparten, además, la condición de casas escalonadas. La planta superior es mucho menor a la planta inferior y está en el centro, ¿no? Aquí veis las secciones escalonadas de una y de otra, ¿no? Y el espacio central. Los espacios centrales son espacios 1 metro más altos y con iluminación cenital en los 360 grados, con lo cual el sol siempre está representado en esos lugares. Son espacios que dedico a los usos comunes, como son los comedores o los estudios o las cocinas, y en esos lugares esa altura mayor, pues como ya imagináis, y esa condición de que tú siempre sabes dónde está el sol, si está a punto de ponerse, el último rayo, el primero, siempre está en el centro de la casa, en la zona que se comparte. Me ayuda a distinguir esos espacios de los que son espacios secundarios como los dormitorios o incluso el salón, ¿no? Y luego, bueno, aquí estoy viendo cómo funcionan como casas escalonadas, que son un poquito más grandes en el centro y menores cuando se acercan a los vecinos, ¿no? Esta es la fachada principal de la casa de la tierra, ¿vale? Esto es lo que ve un vecino cuando pasa por la puerta, la de arriba. Y luego pues hay un ejercicio en las dos de buscar el mortero que permite, manipulándolo hasta ensuciarlo, no de manera tan alucinante como vuestro mortero ciclópeo degradado, que es una delicia, pero que permite generar frentes a las otras casas como muy vulgares, como especialmente normales, que se parecen mucho a las autoarquitecturas, a las arquitecturas. Este paisaje que rodea estas casas es de una arquitectura de muy baja calidad en cuanto al diseño. Es un paisaje muy rural, es un paisaje muy de autoconstrucción, pero de autoconstrucción con tapia, ¿no? Entonces estas casas son casas como que nunca ha entrado nadie a robar, ¿no? Porque dices, ¿para qué voy a entrar a robar si el ordenador que tienen esos tíos no lo han actualizado en 20 años? ¿No? Yo ahí no entro a robar. Eso le pasa a toda mi casa. La casa de la tierra sí que incorpora un esfuerzo por el bioclimatismo, ¿vale? Y desarrolla una cosa que me interesa, y es a partir de una colección de chimeneas solares colocadas en el perímetro, en los bordes, y un corazón que es una torre de refrigeración, para verano, produce un movimiento de aire pues parecido a lo que ha explicado Xavier, y es que el aire es succionado por las chimeneas y entra por la parte de arriba de la torre de refrigeración y desciende y se enfría por ese descenso y por compartir aquí, por atravesar una sala, que es la sala, por eso uso esa palabra, la sala que está aquí detrás, ¿no? Que es un lavadero, y pasando por ese lavadero es como llega al centro de la casa, ¿no? Esta sección escalonada, voy a pararme solo medio segundo. A mí lo que me apetece es pensar que los sistemas bioclimáticos permiten la reconfiguración de los modelos arquitectónicos, es decir, esta chimenea solo funciona estando en el centro, y me gusta como sala, me gusta no como elemento añadido, sino como elemento de uso compatible, que es, por ejemplo, pues un lavadero o una zona de jardín interior, ¿no? Y me gustaría que la arquitectura bioclimática, como ellos están haciendo, generara nuevos lugares, no los antiguos a los que se les acopla una serie de técnicas o de paneles o de tubos, ¿no? Por último, también tengo un pequeño esfuerzo por la bioconstrucción, no solo por la termorcilla, sino a través de un forjado de madera, para el que hubo que diseñar unos anclajes especiales, porque son unos forjados de madera como en abanico, y entonces pues cada empotramiento, bueno, cada anclaje es distinto, y fue divertido, ¿vale? Y nada más. Y por último, esta casa se la pintó él, este amigo mío, y se la pintó Tudela, ¿no? Y es una de las cosas que yo defiendo bastante, que es que las casas que tienen unas tecnologías más o menos comprensibles o más o menos abordables por los usuarios, son más propias, las viven más, pues como tú has contado, ¿no? El usuario puede un poco hacerlas suyas, y por mucho que algunos sistemas de las casas puedan ser sofisticados o complicados, pero al final pueden incorporarlas, pues eso, como de un modo diferente, que para mí es muy importante, ¿vale?
y entramos en la tercera parte de la presentación, que yo soy muy pretencioso y el título de este es Para la libertad. El otro era para la arquitectura por esta condición que tiene de tipo lógico, ¿no? Creo que la otra se puede copiar, es fácil copiar las otras dos casas, es un poco decir, bueno, si funciona este tipo de espacios, a ver cómo me saldría a mí esta, ¿no? Se puede copiar el sistema. Como copiaremos los vuestros, ¿no? Porque las cabañas esas también. Para la libertad tiene que ver con esta casita que, bueno, esta la conocéis, la Maison Tropical. Mi hermana Ana me encargó quería fabricarse una casita en mitad de una parcela de la huerta y yo, como arquitecto molón, le diseñé 7 casas de estas y dije, pues yo soy la caña aquí, te diseño lo que quieras. Unas para ocultarse a lo lacatón y basal, otras para hacerse con cajones que llevaba una grúa, otras una cosa híbrida ya que era invento mío, más raro todavía, esto ya el colmo de ¿no? Y al final dijo mi hermana, mira aquí, como me tienes hasta las narices, me voy a comprar esta casa, porque esta es la que me dicen que es desmontable y vale no sé cuánto. Y dije, joder, ¿no? Llevo trabajando 70 años para ti. Digo, dime por favor cuánto cuesta y en el caso de que te la desmonten, cuánto cuesta que te la desmonten, que te la cambien de sitio, porque hay una parte de esta casa, la cimentación, no sé cuánto. Digo, dame esos 2 números y me los dio. Digo, vale, perfecto. Digo, pues entonces por el mismo número yo te voy a hacer una casa que se parezca a esta de aquí. Y se la hice. ¿La veis, no? Casi lo mismo. Hice unas pequeñas correcciones y le hice la misma casica y pude explorar lo que me interesaba. Una estructura de madera, que es lo que veis amarillito, bastante desmontable, y el ladrillo utilizado como arriostramiento estructural, solo para movimientos horizontales y para introducir la masa térmica. Además es una casa que tiene una cosa que a mí me parece bastante, bueno, tiene un funcionamiento bioclimático parecido al que has indicado, de que hay un forjado sanitario por el que circula el aire, que recircula por la casa, y luego tiene una cosa chula, y es que todos los aparatos sanitarios, todos los que usan agua, como tú has dicho, están colocados en planta en el perímetro, ¿vale? Esto no tiene trampa ni cartón. Todos tienen las entradas por el suelo y esas entradas son públicas, o sea, se pueden revisitar en el futuro. Con lo cual, ahora mismo hay una política de reciclaje de agua muy fuerte, pero podríamos cambiarla en cualquier momento, solo tumbándonos ahí. Que esto es algo absolutamente imposible en las casas modernas, ¿no? El saneamiento, ¿no? El plano, ¿no? El saneamiento es ya para todos siempre, te casas con tu fontanero para siempre, ¿no? Entonces, esto... pues ya está. Esta es la casa, por eso digo que no ha entrado, ni entran a robar ni entrarán nunca, ¿no? Provisionalmente le instalamos aquí unas telas como de papel albal para protegerla del sol hasta que crecieran estos árboles, y actualmente esta foto no se puede echar porque ni a esta distancia se ve la casa. Es la huerta de Murcia y allí no hay que... Allí no, o sea, ahora mismo no se ve absolutamente nada. Desde aquí, si tú te vas allí con esta cámara, no podría ni hacer la foto prácticamente. Vale. Y este es el interior. Este es el interior. Yo esta casa intentaba hacerla también para demostrarme a mí mismo que lo que había aprendido en la escuela estaba mal. O sea, que esa especie de arquitectura, cuando yo estudié en Pamplona y me fui a Murcia, y allí, como venía de Pamplona, me llamaban el Pauson murciano. Esta broma no la puedo hacer en ningún sitio porque no entienden a qué me refiero, pero allí me llamaban el Pauson murciano porque era radical, porque venía de Navarra, ¿no? Y entonces yo dije, no puede ser. Y yo quería reconciliarme con una arquitectura rústica. Yo siempre digo que si esa sección, si yo esta sección se la presento a mis profesores en Pamplona, la nota ya sabéis todos cuál es, ¿no? Pues por eso tenía que hacerla. Y este espacio tiene una serie de propiedades, que son un suelo de hormigón fracasado, estas maderas, esta sección con los 2 techos inclinados, esta luz que entra un poco desde el sur, por supuesto, sí que es una sección súper bioclimática, el ladrillo pintado, las carpinterías de aluminio y unas rejas recicladas cogidas de una casa de mi abuela puestas por fuera. Son los materiales que el Feng Shui recomienda que estén como distribuidos por una casa para que no predomine ninguno, ¿no? Según el Feng Shui, si hay un material que predomina mucho sobre los otros, no hay buena energía, ¿no? Entonces esto es un potingue y a mí me gusta. O sea, me gusta, quiero decir, resulta que ese espacio que hemos visto, esa sala, es el lugar para comer con tus amigos o tu familia más amable que yo he construido nunca, mucho más que ninguna de las otras casas, mucho más amistoso, ese lugar tan rectangular y tan cutre, ¿no? Que funciona, perdón, por último, porque tiene estos 4 pilaritos en el centro, estos 3 pilaritos, ¿no? Es necesario que la estructura, como vosotros hacéis, tome una presencia y articule el mobiliario alrededor para que lo que es un rectángulo, que podría ser una nave, no lo sea y sea un lugar mucho más rico, ¿vale?
Esto es fundamental, perdón. Ya está, ya termino. Y por último, pues esta casa, unos años después, los últimos 3 años, yo me he dedicado a dirigir la carpintería en la que antes vivía dentro, pero yo tenía mi estudio y mi familia tenía su carpintería y estaba todo el día rodeado de ellos y tal, pero no la dirigía. Y nos compramos una máquina de control numérico y nos pusimos a diseñar, conocéis el sistema WikiHouse, supongo todos, nos pusimos a diseñar una especie de versión nuestra. Y a partir del conocimiento que teníamos como carpinteros hicimos bastantes cambios que aún no hemos publicado. Los cambios fundamentalmente tienen que ver con que la WikiHouse está funcionando en rodajas y tiene unos conectores. Y desarrollamos unos sistemas para que absolutamente todos los elementos, o sea, tanto en la cara interior como en la cara exterior, y en los tableros, y todas las costillas y longitudinales y transversales funcionan al 3 bolillos, ¿entendéis? De manera que no se puede romper por ninguna parte, no existe una junta que tú puedas encontrar en la wiki, en el sistema wiki que nosotros hemos diseñado. Para eso estuvimos 2 años trabajando. Y a partir de ahí pues intentamos fabricarle a otra hermana, porque tengo 4, una casa que funcionaba como por fragmentos de WikiHouse que se apilaban, ¿no? Y aquí aparece ya una idea que luego veremos, porque ya no queda casi nada, de intentar incluso segmentar los consumos energéticos y de agua de cada una de esas piezas para que los gestionaran a través de sus cubiertas, sus depósitos de manera independiente y estudiándolo con pues contabilizándolas, ¿no? Y pues bueno, eso se ha movido, ahí ha pasado algo, da igual. Y nos hemos pasado como 2 años haciendo pues eso, miles de distribuciones opcionales para imaginar cómo con la tecnología WikiHouse se podían construir distintos modelos en planta y en sección de vivienda. Se llama Lighthouse por la forma de Y al final que habéis visto, ¿vale? Se combinaba con vegetación en las paredes, que depuraban, bueno, un montón de historias. Esta es nuestra carpintería y aquí está un fragmento, una rodaja de esa WikiHouse construida hace un par de años. Estamos viendo que incluso lo que hicimos fue incorporar ya elementos tipo las rejillas de ventilación dentro del proceso para que no hiciera falta ningún tipo de aluminio posterior. De manera que si tú colocabas unos metacrilatos o unos vidrios en los huecos que estáis viendo aquí, pues las rejillas que ya estaban como con piezas. Una vez que te pones a cortar madera, tú puedes hacer lo que te dé la gana porque es todo gratis. O sea, con retales tú fabricas tantas cosas como puedas diseñar y la máquina no se equivoca ni en una micra. Con lo cual, eso es un problema de las horas que quieras echar. Le puedes diseñar una rejilla, pero le puedes hacer lo que te dé la gana. Si eres capaz de diseñar ahí no sé. Entonces, pues de momento diseñamos la rejilla y este es el trozo de wiki que tenemos allí, por si acaso. Y esta es la última imagen. En esta imagen yo quiero un poco explicaros de qué va la película, ¿no? Lo que mola mucho es poder estar con el ordenador conectado a la máquina de corte y a 20 metros tener el estudio de arquitectura y tener el objeto que estás fabricando y con el lápiz estar corrigiendo porque crees que este tornillo se tiene que desplazar aquí porque esto teclea, ¿no? Para que esto esté mejor cogido, pues haces el dibujo, le haces la foto, te metes y lo tal. Este sistema de trabajo es un placer y os lo recomiendo. Y muchas gracias, he terminado.